Saludo cordial a todos mis hermanos y también a los hermanos que están por la internet. Dios les bendiga. Bienvenidos a la iglesia en tu casa. Aquí les esperamos. También los servicios están abiertos y podemos recibirles. Así de que, como dice la palabra, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que seamos aquellos que son diligentes en disfrutar también la casa de Dios. Así de que, bienvenidos. Dios les bendiga. Bienvenidos mis hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta hora, en Efesios capítulo 4, desde el versículo 17. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Dejémoslo hasta ahí. El tema que quiero compartir se llama cambiando nuestra forma de vivir. Este tiempo se habla mucho de cambiar de forma de vivir, de cambiar de estilo de vida. Este es un tiempo en que se habla mucho acerca de hacer ejercicio, se hace mucho énfasis en que dejemos la vida sedentaria y nos pasemos a una forma de vivir más sana, ¿verdad? Y hay mucha publicidad acerca de ello, de cambiar nuestra forma de vivir. Eso incluye nuestra salud, ¿cierto? Eso incluye nuestra forma de vida que debemos nosotros transformar y cambiar cada día. Hay muchas personas que justamente ahorita que llegábamos, por el ritmo de su vida que llevan, quieren hacer ejercicio. Y pues salen a montar bicicleta, salen a hacer algún tipo de ejercicio, porque su forma de vivir la quieren vivir sana, ¿cierto? Es una forma de vida muy, muy bien. Se cuenta de un psiquiatra brasilero llamado Augusto Cury. Ha planteado que hay una nueva enfermedad que afecta a la humanidad. Esta enfermedad se llama SPA. SPA se llama así. Y no es esa que uno va a los saunas y que le hacen masaje, que le echan mascarilla, porque uno piensa que es eso. Pero SPA significa, la sigla S significa síndrome de pensamiento acelerado. Lo que este médico, este profesional dice es que las personas necesitan descansar. Todos necesitamos descansar en la noche, desconectarnos de todo y acostarnos a dormir para descansar. Pero debido a la tecnología y a este tiempo, la gente no descansa. De pronto se acuestan, pero su pensamiento está alterado porque están pendientes posiblemente del celular, ¿cierto? Y suena un momentico y dice, ¿para qué me escribieron? ¿Qué me dijeron? Entonces a esa enfermedad se le ha atribuido como la enfermedad del síndrome de pensamiento acelerado. Así es de que necesitamos descansar porque tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ahora, en Efesios capítulo 4, desde el versículo 17, pasaje que leímos, nos está diciendo de que el apóstol Pablo hace una sugerencia, que cambiemos nuestra forma de vivir. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Y cuántos quieren que cambie este país? Pero necesitamos primero cambiar nosotros. Ahorita
los políticos y toda la gente que se va a lanzar, lo primero que dicen, llegó el cambio, ¿cierto? Pero la verdad es que no ha cambiado mucho y deseamos que en esta sociedad y que este país haya un verdadero cambio. En cuanto a los cristianos, cristiano que se distinga debe tener una forma de vida que glorifique a Dios, que se conozca a la persona que es cristiana por su forma de vivir. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que se distinga. Y hay muchas acciones que nos ayudarán a cambiar esa forma de vivir y para vivir una vida conforme a su voluntad o a la voluntad de Dios. Y aquí hay 3 características que quisiera mencionarlas aquí por el pasaje también que hemos leído, y acciones que nos ayudarán a cambiar nuestra forma de vivir. La primera acción, número 1, teniendo identidad. Cuando hablamos de tener identidad, ¿a qué nos referimos? A lo que somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos distingue a nosotros en este país? Nuestra cédula de ciudadanía nos identifica. Por eso dice cédula o tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. Nos identifica. ¿Qué nos identifica? Que somos colombianos, que pertenecemos a este país. La identidad eso hace. Hay una frase que se ha acuñado en este tiempo y es esta: usted no sabe quién soy yo. ¿Se la ha escuchado? Y usted no sabe quién soy yo. Queriendo decir, conozca mi identidad, que la gente me conozca. Pero si fuésemos cristianos y dijésemos, usted no sabe quién soy yo, soy cristiano, es mi identidad. ¿Qué me identifica a mí? El hecho de venir a la iglesia, el hecho de asistir, el hecho de haber recibido al Señor, me conforma a mí una identidad. A mí me identifican, me conocen. Mire, qué bueno es que me distingan por cristiano, por persona que ama a Dios, me distinguen por el pastor o por el llamado que Dios nos ha hecho, que nos distingan. Qué triste es que vean a una persona y la distingan, ahí va la chismosa del barrio. Así la identifican, ¿sí o no? O ahí va el que le debe a todo el mundo. Cuando en realidad nosotros se nos debe identificar porque somos hijos de Dios, somos cristianos. Esa es nuestra identidad, amén. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Amén. Por ende, nosotros no participamos del pecado. En diciembre sí que se presta para que muchos se identifiquen como cristianos o no, porque empiezan a ofrecer trago, empiezan a ofrecer, y ahí sí se conoce quiénes son los cristianos o no. Por eso nosotros no participamos del pecado. En la Biblia hay un jovencito llamado Daniel, y de hecho se escribe un libro completo como en la sección de profetas mayores, y es un joven que fue secuestrado y que fue llevado a un imperio, al imperio babilónico, y allí en ese imperio este joven le cambiaron el nombre. Ya no se llamaba Daniel, le llamaron Belsasar. Le cambiaron la dieta porque tenía que comer lo que allí se le imponía. Pero este joven sacó su identidad y dice la palabra, que este joven propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse. Nadie puede quitar la identidad. ¿Cuál fue el resultado de este joven? Que fue 10 veces mejor que los demás sabios y los demás. Y eso causó conmoción en ese imperio que los quería subyugar, de que este joven fuera un joven que tenía identidad, que tenía criterio, que dijera, yo no voy a cambiar a Dios por el pecado. Y qué bueno, eso es tener identidad, ¿cierto? Esa es una forma de vivir, esa es una forma de decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Soy tu hijo, esté aquí en la iglesia y afuera también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lastimosamente, la identidad de muchos se pierde, es afuera, es allá.
Que hay personas que dicen, oiga, y este no dijo que era cristiano, pero mire cómo se porta. Terrible, ¿no? Y algunos hacen quedar mal, el evangelio. Por lo tanto, que cada uno de nosotros recordemos la identidad que tenemos. Amén. La identidad de nosotros, lo que nos distingue, aún dentro de nuestra comunidad que nosotros tenemos, nos distinguimos por ser de la iglesia. Asambleas de Dios es nuestra denominación, aunque no por eso no somos salvos, pero sí nos identifica, o se nos identifica. Personas vienen a buscar Asambleas de Dios porque tienen identidad. Allí yo crecí, ese es el lugar donde yo voy. Ejemplo. Pero no es que sea esa la regla general que, no, si no es Asambleas de Dios, no hay salvación. No, sino que nos distinguimos. Eso nos identifica. La segunda característica para cambiar nuestra forma de vivir tiene que ver con renunciar a la mundanalidad. ¿Con qué? Renunciar a la mundanalidad. Qué pena, hermanos, que muchas iglesias están llenas de mundanos. Y lo correcto es que esté lleno de cristianos. ¿Sí o no? Lo correcto es que esté llena de cristianos. Vienen a la iglesia, pero al salir pecan, dicen groserías. Parece ser como si estuvieran en la religión tradicional, que era lo mismo, que llegan, oyen la misa, comulgan y salen afuera a lo mismo. Y eso a nosotros no nos debe distinguir como cristianos. Los cristianos renunciamos a la mundanalidad, porque la palabra dice, quítese de vosotros toda palabra grosera, quítese de vosotros toda ira, quítese de vosotros toda amargura, toda maledicencia, toda gritería, quítese de vosotros. Por lo tanto, renunciar a la mundanalidad. Se cuenta de un joven que la iglesia lo envió a que fuera a ese pueblo a abrir una iglesia justamente. Y fue a una población, era una población de tierra caliente, y pues él caminó y no encontró ni una iglesia en ese pueblo, ni una iglesia. Y recorrió muchos lugares y para un lado. Y pasó un buen rato y le dio sed, porque en ese lugar. Pero ¿sabe qué encontró de particular en ese pueblo? Que ese pueblo estaba lleno de cantinas, de lugares de tomar, de cerveza y todo. Y este hombre con sed, con una sed terrible. Entonces se puso a pensar, dijo, bueno, pues no le tocó otra opción sino entrar allá, y dijo, bueno, yo voy a ver si pido una gaseosa. Y se entró donde estaban todos esos borrachos, ¿sí? Y allí estando, entonces él dijo, me vende una gaseosa, le dijo al Señor. Gracias a Dios le quedaba como que una que otra. Dijo, mire. Y el Señor tomó gaseosa y se sentó ahí y vio unos señores que estaban tomando y dijo, les voy a hablar. Y le dijo, y les preguntó a los que estaban ahí alrededor sentados, y les preguntó y les dijo, señores, ¿ustedes saben si aquí hay una iglesia cristiana? ¿Si hay cristianos en este pueblo? Y uno de ellos, así todo amable, cogió, levantó la cerveza y dijo, conmigo hay 4 cristianos firmes. De pronto suena un poco chistoso, pero esa es la realidad de la forma de vida de algunas personas que no han tomado en serio la vida cristiana. Y la vida cristiana hay que tomarla muy en serio. El Señor nos habla de un despojarnos de la antigua manera de vivir y vestidos de la nueva forma de vivir. Eso habla la palabra, ¿cierto? De una forma de vivir. Mire, vamos al versículo 20, Efesios 4:20. ¿Qué dice la palabra? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Sí o no? Cristo fue tentado. Lo tentaron en todo, pero la Biblia dice que no pecó. Y la Biblia dice que seamos imitadores de Cristo. Que exactamente nosotros nos pasa lo mismo. Somos tentados en todo,
pero que no pequemos. Por eso hay que renunciar a la mundanalidad. Mire, en el versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lastimosamente, muchos han tergiversado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han hablado de nuestro Señor Jesucristo cosas que no son, y hasta películas han hecho cosas que no son, diciendo que Cristo se enredó con María Magdalena, que tuvo hasta una hija. Y una serie de series que hablan muy mal del Señor Jesucristo. Pero la luz de la palabra nos habla de Cristo, que fue santo en toda su manera de vivir, y nos pidió y nos dijo que fuésemos santos y sin mancha, dice la palabra, y dijo que es posible. Mire, tal es así, el apóstol Pablo dijo de esta manera: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Será posible que nosotros podamos decir a las personas: sean imitadores de mí? Podemos hacerlo, porque tenemos que imitar a Cristo. Que la gente de afuera diga: uy, qué chévere los cristianos, quiero ser como ellos. Y no, uy, no deseo ir por allá, porque qué triste es que se diga eso de las personas. Por eso, mis amados hermanos, mire, el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, forma de vida, ¿cierto? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Por eso, aquel que ha vivido una vida quizás antigua de pecado, tiene que cambiar, porque dice despojados y vestidos con la nueva vestidura que el Señor nos da. La tercera característica es que nos distingue nuestra forma de vivir. ¿Cuál fue la primera? Tener identidad. ¿Y la segunda? Renunciar, dejar la mundanalidad. Y la tercera característica, lo que nos hace a nosotros tener una forma de vida conforme le agrada al Señor, es practicar la vida espiritual. Practicar, ¿sí o no? Todos los días, no es de un día y después no practica más. En toda disciplina deportiva se requiere esfuerzo, ¿cierto? Se requiere madrugar. Persona que se distinga en el deporte no es una persona que se dedica a los vicios. ¿O sí? ¿Qué tal un atleta borracho? No ganará jamás. ¿Sabe que la vida cristiana es lo mismo? La vida cristiana es de solo práctica espiritual. Y entre más practicamos, entre más ejercitamos, más nos vamos perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos vamos perfeccionando. Por eso, mire, el versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, práctica. Practiquemos la verdad, eso es práctica. Practiquemos la verdad, desechando, dice, la mentira. Hablemos verdad cada uno con su prójimo. La verdad. Las personas a veces practican en su forma de vivir la mentira. Y cuando se practica la mentira, se vuelve su forma de vida, que hasta se les hace natural decir mentiras. Y esa no debe ser nuestra práctica. Yo creo que en la práctica de nosotros dice la palabra: por lo cual hablad verdad todos y cada uno. Amén. Creo que eso nos debe distinguir a nosotros, el hablar la verdad. Dice versículo 26. Ahí hay una frase muy de practicar también. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permita que esa ira le traiga rencor, que esa ira dañe todo, sino permita que el Señor le guarde. Dice: no deis lugar al diablo. ¿No deis lugar a qué? No le demos lugar al diablo, sino al contrario, que cada día demos buen testimonio, que la gente tenga que decir de nosotros lo mejor. Si nosotros con nuestra manera de vivir no cambiamos, entristecemos
el Espíritu Santo. Mire, el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. No se puede concebir que personas están cantando, y eso suele pasar, ¿cierto? Personas están cantando, uno las ve adorando, uno las ve hasta tocadas por el Espíritu Santo, y después están hablando groserías o están hablando maldiciones. Dígame, hermana María, ¿usted lo concibe como un buen cristiano? Yo creo que no. Eso no nos favorece, porque los demás nos escuchan, porque ellos van a seguir el ejemplo de nosotros. Y al seguir el ejemplo de nosotros, pues la palabra habla que nosotros, dice, bendecid y no maldigáis. Así de que en cada momento estemos bendiciendo, no que esa no sé qué tarea, esa no sé qué, eso no nos ayuda en nada. Yo creo, mis amados hermanos, que lo que más debemos es bendecir los alimentos. Mire, es que en esa forma sencilla estamos practicando, es una práctica espiritual, orar por los alimentos, orar por lo que Dios nos da. Qué alegría, un día más, mire hermano, despertamos con un día fabuloso. Otros están despertando en un hospital angustiados sin saber qué va a pasar con ellos. En nosotros esa práctica debe ser muy constante. Practicar la vida espiritual no solamente es estar en la iglesia orando, ayunando, que es parte de la práctica espiritual, sino en toda nuestra manera de vivir. Nuestra forma de vivir debe ser esa. Practicarla es estar cada día dándole gracias a Dios, saludando, que se nos distinga a nosotros los cristianos, porque somos personas que nosotros hay gracia y salud, que no estamos despreciando a nadie, sino que hablamos la palabra de Dios siempre. Y de aquí dice la palabra, ahora sí en el versículo 30, que a veces con nuestras acciones lo que hacemos es contristar el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Su vida debe agradar a Dios y no al mundo. Es el Espíritu Santo que nos ayudará en el proceso, así es de que permitamos que Él venga a nuestra vida y tome nuestra vida, nos abrace y Él haga su obra en nosotros. Permitámosle, porque a veces no le permitimos con nuestras acciones. Y dice la palabra, mire, que dice que se contrista el Espíritu Santo por nuestras acciones. Que Dios nos guarde. ¿Por qué nos tienen que conocer? Concluyo con esta palabra. ¿Por qué nos tienen que conocer en el mundo? Por nuestra forma de vivir. Amén. ¿Cómo nos deben distinguir? Por nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Número 1. ¿Se acuerda el número 1? Porque nos identificamos como cristianos. Aquí y donde dice la palabra que usted y yo somos cartas abiertas, leídas. Si un cristiano comete un error, hermano, le caen con toda. Sí. Y más triste, por eso le digo más triste, cuando un pastor hace algo indebido y salen las noticias, y qué es lo que le añaden aparte de eso, y que dice que pastor. Fuerte eso, ¿cierto? Lo segundo que nos debe distinguir es que una persona en su forma de vivir debe renunciar a la mundanalidad. No se puede concebir que un pastor esté fumando, una persona de la iglesia esté, no, pues venga, fumamos, eso no tiene nada. No, porque el Señor no nos hizo adentro unas chimeneas para estar botando humo. Además que es dañino, y eso no edifica ni bendice. Y hermano, no es bueno, o cosas así, o que un hermano esté tomando, no. Y lo tercero que debemos tener es una práctica espiritual, aún en todas las cosas que hacemos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de que si nos airamos, hermano, dice la palabra que estemos mejor calladitos y oremos a Dios, que eso después pasará y Dios nos dará sabiduría para
comportarnos y tener una forma de vivir agradable a Dios. Termino con esta frase. Dice, imitar a Dios como hijos amados hace que seamos transformados. Qué bonito, ¿cierto? Otra vez, imitar a Dios como hijos amados hace que seamos transformados. Amén. Allí incline su rostro y usted se conoce, usted sabe quién es, usted sabe cómo es su forma de vida. Dígale, Señor, tú me conoces y que no hay pensamiento que de ti se esconda. Padre, gracias. Te adoramos, Señor. Que nos distingan a cada uno de nosotros, porque somos cristianos. Esa es nuestra identidad. Que nos distingan, Señor, porque llevamos a Cristo en el corazón y lo predicamos no solo con las palabras, sino con nuestras acciones. Gracias, mi Dios amado. Perdónanos porque quizás hemos contristado al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Padre, dice la palabra y recomienda, quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería y toda malicia. Señor, nos ordenas a que seamos benignos los unos con los otros, que practiquemos la misericordia, que nos perdonemos los unos a los otros, así como Dios también nos ha perdonado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero bendecir a todos y cada uno de los hermanos, a los hermanos que están en las redes sociales, a aquellos que están, Señor, por los canales de YouTube y toda esta tecnología. Bendícelos, ayúdales. Ayúdanos a nosotros a ser cristianos genuinos y verdaderos, a no ser cristianos falsos, a no decir una cosa y hacer otra, porque más adelante eso lo juzgarás tú, Señor. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén y amén.